Saludos cordiales, mi nombre es Darwin José Briceño Moreno y soy estudiante de la carrera de Contaduría Pública en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes. En esta oportunidad tengo el agrado de explicarles lo que corresponde al estudio estratégico de los sistemas organizacionales. Si bien, para dar un pequeño preámbulo, en base a las fuentes de información se han venido trabajando desde las etapas. Y en este momento quiero, desde mi visión, de mi formación profesional, quiero dar una nueva conceptualización. En lo general es una misma estructura, pero se maneja como con una similar terminología. Lo que se busca con ello, o la intención de ello, es que podamos internalizar de que cada trabajo, cada objetivo, cada tarea o meta o responsabilidad que nosotros vayamos a desempeñar dentro de la empresa, nosotros la debemos tomar con seriedad, con tener mucha prudencia, y adicional a ello, pues tenemos que tomar decisiones de manera razonable a medida de que vamos en el camino. Es importante señalar también que tenemos que tener un proceso. Si no tenemos el proceso presente, no vamos a tener resultados efectivos, y es evidente que vamos a tener distintos problemas porque estamos buscando la inmediatez. Para dar inicio a esas etapas, yo las he nombrado. Sí, se realiza a través de diferentes fases, son etapas o de la siguiente estructura. Como primer nivel tenemos lo que es el diagnóstico y planificación estratégica. En el segundo tenemos lo que es el diseño metodológico. En el tercero, que es la recolección y análisis prudencial. El cuarto, la propuesta de soluciones. Y el último, que es la presentación e implementación. En cuanto al primer nivel, corresponde a 5 apartados. Esos 5 apartados nos hablan principalmente de un propósito superior. Nosotros, como profesionales, como futuros contadores de la empresa, debemos conceptualizar mucho cómo está operando la empresa. Tenemos que empezar digamos, hacerle una radiografía. Por ello tenemos que tener una visión sistemática de todo. Debemos estar, digamos, como inmiscuidos en cada una de las áreas, en cada uno de los departamentos, para ver cómo funciona en sí, para tener allí una visión sistemática de qué en realidad, donde nosotros en qué tipo de empresa nos estamos desempeñando. Por ello, luego de hacer esa pequeña visión sistemática con ese propósito, yo voy a empezar a detectar, ¿sí? Y cuando empiezo a detectar, empiezo a tener una intención. Y en este caso es de solucionar un problema. Digamos que ahí estamos haciendo un diagnóstico. Podemos aplicar de repente un FODA, podemos ver el árbol de problemas, para poder, digamos, teniendo allí esa estructura, esquematizando esas pequeñas ideas, y viendo cómo podemos identificar esas causas, de repente el problema, y hasta qué efectos puede producir ese problema. Luego de ello tenemos lo que es la presentación de la intención. El procedimiento debe ser esquemático para que sea más fácil digamos, de explicar la propuesta, y tenemos que hacer una planificación investigativa, porque si bien ya existe un pequeño indicio, ahora yo lo llevo a un nivel mucho más serio y empiezo a aplicar el método científico. Empiezo a investigar a través de un marco teórico sólido, ¿verdad? Porque aquí no puede caber las dudas ante si este procedimiento se hace de esta manera, si esto se hace de esta otra manera, o en sí en qué consiste una auditoría, en qué consiste una remisión. X ejemplo. Lo que necesito es digamos, hacer como un tipo de terapia conceptual, a fin de poder conocer bien en sí la naturaleza de la empresa y cada uno de los procesos, cada una de las tareas. Luego de ello hago una evaluación y cuestionamiento, presento lo que he investigado, y lo que estoy evidenciando en mi radiología, en mi diagnóstico, y empiezo a establecer premisas que me van a llevar a mí a ver, digamos, a conceptualizar en sí cuál es el problema. Luego de ello me voy a una formalidad administrativa haciendo la solicitud, en este caso a mi superior, para poder proceder dentro de la empresa. Y obviamente tengo que tener la aprobación. Sin duda tengo que tener en sí ciertos argumentos que puedan validar lo que espero hacer en el futuro. Luego tenemos el nivel del diseño metodológico. En esta etapa nosotros tenemos un estudio documentado. Principalmente tenemos que hacer esa terapia conceptual a través de todo lo que es el sistema de la empresa, ya sea una empresa de turismo, ya sea una empresa industrial, bueno, de X naturaleza. Hago esa terapia conceptual muy rigurosa, hago mi razonamiento a priori. Es necesario establecer que cuando hablamos de a priori, es que no necesito de la experiencia, sino que me voy directamente a los antecedentes, ¿sí? Empiezo a establecer
establecer los enfoques, ¿sí? Establecer la muestra, qué enfoque, si mi enfoque va a ser una investigación cualitativa, una investigación cuantitativa, ¿sí? Y empiezo a establecer la muestra. No puedo abarcar todo, tengo que empezar, es un proceso, tengo que empezar de departamento por departamento, de unidad por unidad, de dirección. No puedo tomar todo de un solo golpe, sino tengo que ir de uno en uno. Luego que yo defino esas características de cada uno de los departamentos, luego voy a mi diseño de instrumentos, que esto va a estar, digamos, abordado por cada uno, va a tener ciertas características y en base a las necesidades de cada uno de los departamentos. Puedo hacer entrevistas, encuestas, observación directa, puede ser una observación directa e indirecta, pero también puede hacer una observación participativa y no participativa. Es importante señalar que estos instrumentos son los más efectivos, pero también tenemos lo que es la revisión documental, los grupos focales si se encuentran dentro de la misma empresa, dentro de del mismo unidad operacional. Entonces son, digamos, ciertos instrumentos o ciertas técnicas, para decirlo con mayor precisión, son técnicas que me van a facilitar. Y los instrumentos son todos aquellos con los que yo voy a, digamos, recolectar la información. En este caso, pues las entrevistas me darán allí un plan, un guión, pero también puedo hacer una encuesta, ¿verdad? Con ciertas preguntas, en este caso preguntas abiertas, preguntas cerradas o preguntas mixtas. eh, Se le puede dar otro nombre. Y la revisión documental a través de los antecedentes. Luego paso a lo que es la comunicación sistemática, donde yo establezco el cronograma de actividades de cómo yo voy a abordar. Principalmente porque necesito establecer responsabilidad, necesito establecer cuáles son los recursos que necesito establecer cuáles son las actividades, adicional a ello los plazos y tener indicadores allí, cuáles son las unidades de apoyo que se van a abordar. Igual es importante pasarlo porque toda la empresa debe estar al tanto del estudio. Luego paso a una etapa de recolección y análisis prudencial. Aquí empieza la acción. En este caso inicio con la aplicación del método, esto de manera secuencial. Luego hago una organización de los datos, de toda esa información que se ha recolectado a través de las distintas técnicas y distintos instrumentos. Yo hago mi organización de datos, puedo categorizar, puedo clasificar o puedo contabilizar ciertos datos y adicional a ello empiezo a tabular gráficamente para poderlo ver de manera mucho más sencilla. Empiezo a describir, a interpretar, a hacer uso de mi estadística en la disciplina con la que yo me voy digamos, apoyar también. Sí, de esta información tiene que tener su apreciación descriptiva, sí, sin ningún prejuicio, sin ninguna, no se puede crear como un juicio, sino todo queda en la muestra, en lo que yo estoy recolectando, la información como tal. Luego hago mi comparación posteriori, ¿sí? Luego de esa experiencia vinculo, ¿sí? Con respecto a las otras etapas de lo que yo ya investigué, lo que tengo, empiezo a contrastar y luego tengo mi conclusión analítica. Empiezo a establecer los resultados. Luego de ello tengo mi etapa que responde a la propuesta de soluciones. ¿A qué refiere la propuesta de soluciones? Bueno, en mi empresa, después que yo hago ese diagnóstico, pues también tengo que identificar potencialidades. No todo es malo dentro de la empresa. Sí existe la necesidad, pero también existe la potencialidad. Eso positivo. Tengo mis fortalezas, tengo mis oportunidades. Yo tomo ello y empiezo a hacer conexión. Lo más recomendable es que se haga un FODA cruzado, principalmente en este estudio, para yo poder, digamos, tomar esas debilidades y esas amenazas, poderlas contrarrestar con las fortalezas y oportunidades. Vinculo con la potencialidad, posiblemente la cultura organizacional que tiene la empresa, y se empieza a diseñar, se empieza a construir, anexando principios y que se desplieguen los valores. Luego tengo mi diseño y descripción del sistema, donde yo empiezo a categorizar, ¿sí? Principalmente cada uno de los apartados donde se van a empezar. De repente es la parte operativa y la parte administrativa de una misma dirección, ¿sí? Empiezo a tener allí el diseño de jerarquía, empiezo a evaluar el régimen la autoridad, el tema del conocimiento, hasta qué punto se pueden ver allí algunos flujos operacionales, administrativos, pero hay que tener mucho cuidado para poder establecer las soluciones. Por tanto, creo que es una de las etapas más importantes, el diseño, porque es la arquitectura de esa unidad. Luego tengo que establecer los objetivos, en este tengo el general y los específicos, deben ser muy concretos, no deben tener sesgo, deben estar en infinitivo para yo poder proceder y digamos, no tener
no estar desorientado, sino saber que los objetivos específicos van a ayudarme a alcanzar el general. Y luego hago mi evaluación de impacto dentro de la misma unidad y hacia sus demás sistemas, ¿sí? Porque como desde una unidad se despliega un sistema y al otro sistema, a los sistemas abiertos, el sistema es abierto, cómo afecta a los otros. Y luego diseño lo que es el plan de acción, que esta propuesta yo tengo que dársela a mis superiores. Este plan de acción es secuencial, no podemos ir a una solución inmediata, porque no podemos tener algún problema allí de receptividad en cuanto al equipo de trabajo, no trabajadores, tenemos que vernos como equipo de trabajo. Luego tenemos lo que es la presentación de implementación, a quien se lo hago, a mis superiores. Tengo la formalidad de aprobación a través de un briefing. Esto es una concepción bastante importante porque si no se aprueba, entonces tiene que ser aprobado y al mismo tiempo tiene que ser divulgado. Eso es una necesidad porque existe que de repente, pues como profesionales llegamos a la empresa, seguro los empleados no nos van a reconocer de manera inmediata. Entonces esa recepción, del darse a conocer, entonces a veces tiene que asentarse la autoridad para que pueda llevarse a cabo, porque al final esto es un beneficio para la empresa, para el sistema como tal. Entonces en ese briefing es clave, es crucial para que eso pueda ocurrir, para que pueda haber beneficio, pueda haber prosperidad en cuanto a lo que nosotros queremos, la intención de nosotros. Luego paso a lo que es la ejecución del plan de acción. Empiezo a categorizar cada uno de los objetivos en cuanto a distintas actividades, distintas tareas, definiendo también los plazos. Doy la explicación de ello en ese mismo briefing y